Buen día, ingeniero Juber. Nosotros somos el grupo número 2. Se encuentra conformado por Nicole Bravo, Guillermo Mera y quien habla, Justin Vinces. El tema que nos tocó fue intercambiadores de calor y a continuación le voy a proceder a dar la definición. Bueno, lo que es en sí un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor de un fluido a otro, sea que estos estén separados por una barrera sólida o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procedimientos químicos. Como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, podemos ver que tiene su entrada y su salida de un fluido por el cual este se va refrigerando. Y en la imagen de abajo, de la misma manera. Continuando, les voy a hablar sobre los principios y fundamentos que permiten el diseño de los intercambiadores de calor. Dada la multitud de aplicaciones de estos dispositivos, se pueden realizar una clasificación dependiente de su construcción. Para la elección del mismo se consideran aspectos como el tipo de fluido que se va a refrigerar, va a pasar para refrigerar, la densidad, viscosidad, el contenido en sólidos y límite de temperaturas y la conductividad térmica, entre otros. Como podemos ver en las imágenes, son diferentes diseños de estos intercambiadores de calor. Igual más adelante se les va a explicar los distintos tipos que existen y sus distintas formas. Continuando, principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor es de calentar un fluido frío, reducir la temperatura, llevar al punto de ebullición, condensar un fluido, llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa. Como podemos ver en esta imagen ilustrativa, se puede ver herméticamente cómo es el funcionamiento. Obviamente las partes rojas son las partes más calientes. Continuando, les voy a hablar en qué se basa la teoría de los intercambiadores de calor, que más es dentro de la transferencia de calor en sí, que se refiere a tres reglas principales, las cuales son que el calor siempre se transfiere de un medio caliente a un medio frío, siempre debe haber una diferencia de temperatura entre los medios y el calor perdido por el medio caliente es igual a la cantidad de calor ganado por el medio frío. Como podemos ver en la imagen ilustrativa, que va a ser que el igual perdido va a pasar al cuerpo frío para que gana calor, ¿no? El funcionamiento de un intercambiador de calor es el que el líquido caliente normalmente entra por una de las conexiones superiores y sale por la conexión inferior. Y el líquido frío entra por una de las conexiones inferiores y sale por las conexiones de la parte de arriba. Como podemos ver en la imagen de aquí la derecha, el líquido frío entra por la parte de arriba y lo que es el líquido caliente ya sale por la parte de abajo, ¿no? A continuación, mi compañero Guillermo. Su funcionamiento toma base en la transferencia de energía y en forma de calor de medios como el líquido, el aire o el gas. Existe un mecanismo que hace que se logre una separación entre dos fluidos sin que se almacene y se llama recuperador. Siguiente diapositiva. Nuestro diagrama de partes nos destaca las placas móviles, los paquetes de placas y la barra de soporte. Una columna de soporte en la parte delantera y por la parte trasera una placa fija. En la parte inferior una barra de soporte y pernos de compresión.
En su interior, los paquetes de placas que funcionan como ya mi compañero Justin los detalló, en el que por un lado ingresa de forma caliente y por otro sale de forma fría. Aquí a mi derecha encontramos los dos fundamentos que también el compañero destacó anteriormente. Siguiente diapositiva. Ok, tenemos tipos de intercambiadores, los cuales son varios. Voy a destacar de los más importantes el intercambiador de tubo y carcasa o de tubo y coraza. Este proporciona flujos de calor en relación con su peso y volumen. Se construye con gran facilidad y en varios tamaños. Es bastante fácil de limpiar y es muy versátil, ya que es diseñado para cumplir cualquier aplicación. En la parte inferior se nos detallan sus partes, tanto como están sus números. Siguiente diapositiva. Tenemos el intercambiadores enfriados por aire y radiadores. Este equipo de transferencia de calor tubulares en el que el aire pasa por fuera de un haz de tubos, hace de refrigerante para condensar o enfriar fluidos que van por dentro de los mismos. Es conocido como intercambiadores de flujo cruzados debido a que el aire se hace soplar perpendicularmente al eje que existe en los tubos. Siguiente diapositiva. Tenemos el intercambiador de placas, que fue el que yo destaqué en mi esquema, en el diagrama de partes. Este hace que dos corrientes de fluidos que están separados por placas, que estas no son más que láminas delgadas rectangulares y observadas con diseño corrugado. Destacamos que al lado de cada placa hay una empacadura que bordea todo su perímetro. La unidad completa en sí mantiene unido a un número de placas sujetas con un marco. Estas aberturas en las cuatro esquinas de las placas, que con un arreglo apropiado en las empacaduras dirigen las dos corrientes en sus canales de flujo, entrando y saliendo, y en las cuatro esquinas de cada una de ellas. Siguiente diapositiva. Por último tenemos un intercambiador en espiral. Este dice que tiene un espaciamiento entre láminas que se mantienen gracias a que se encuentran soldadas por una especie de paral. En sus canales se forma una espiral que se encuentran cerrados en los extremos para que dichos fluidos no se mezclen. El fluir constantemente entre curvas hace que la turbulencia en los fluidos mejore la transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Estos equipos son usados para el manejo de fluidos de viscosidad, lodos, líquidos y sólidos en suspensión, así como operaciones de condensación y vaporización. Entre sus características que más lo destacan, tenemos el mencionar que se emplean con flujos contracorrientes puros. No tienen problemas al expandirse, no tienen problemas al expandirse diferencialmente. A la vez son compactos y se emplean para intercambiar calor entre dos o más fluidos simultáneamente. Siguiente diapositiva. También como acotamiento, para lograr una transferencia de calor más grande, en el interior de un intercambiador se diseña de manera que la distancia que se recorre por el calor sea pequeña. Así tenemos en cuenta la caída de la presión por dentro del mismo. Continuando con la explicación, tenemos la clasificación de intercambiadores de calor, las cuales clasifican según el basado en el principio de operación, en el tipo de construcción, basado en la función de intercambiadores de calor y en el patrón de flujo. Basados en el principio de operación tenemos el recuperativo, regenerativo, contacto directo y contacto indirecto. En el recuperativo tenemos que el fluido frío y caliente fluye a través de la unidad y mezclarse entre sí, los cuales tenemos condensadores, enfriadores, vaporizadores, calentadores y calderas. El regenerativo está expuesto alternativamente a fluidos calientes y fríos. Tenemos los hornos de fusión de vidrio y los regeneradores de hornos de hogar abiertos. En el contacto directo nos dice que son aquellos que el intercambio de calor se hace por mezcla física de los fluidos, como por ejemplo tenemos las torres de enfriamiento, las depuradoras y las columnas de pulverización. En cambio, en el contacto indirecto, los fluidos no entran en contacto directo, es decir, que no se mezclan, sino que están separados por un tabique sólido o un espacio o
o en tiempo. Por ejemplo, el precalentador de aire para horno. El tipo de construcción, tenemos doble tubo, puede lograr un flujo contracorriente puro que permite lograr un cruce de temperatura, por lo que el fluido frío puede calentarse por encima de la temperatura de la salida del fluido caliente. El uso de conexiones bridadas son aquellas que son las encargadas de unir las tuberías con equipos, por ejemplo las bombas, los intercambiadores de calor, las calderas o los accesorios así como codos, válvulas, permiten que puedan desmontarse, permite que se puedan desmontar para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento. De carcasa y tubo. Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El flujo de fluido dentro de los tubos se llama flujo interno, y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de carcasa se llama flujo externo. En el sistema donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula a través de la carcasa. En el de placa es un tipo de intercambiador de calor más eficiente, con más flexibilidad, fácil mantenimiento y alta transferencia térmica. También nos dice que las corrugaciones de las placas están diseñadas para lograr turbulencias en todas las áreas de transferencia de calor, lo cual produce los coeficientes de transferencia de calor más altos posibles, con la caída de presión más baja posible para alcanzar temperaturas que sean bastante precisas. De espiral, como mencionó mi compañero, está hecho con bobinas con tubos corrugados, y en comparación con los intercambiadores de calor tubulares estándares o con los intercambiadores de calor con bajo costo operativo, estos son mejores. Por último tenemos el refrigerador por aire, en el cual consiste la disposición de una serie de tubos situados en una corriente de aire, y esta corriente puede ser natural o forzada con ayuda de un ventilador, la cual tiene una mejor eficiencia, porque los tubos suelen tener aletas para aumentar la superficie de intercambio de calor y su coeficiente de transferencia, basado en la fusión de intercambiadores de calor, los cuales tenemos el enfriador, el refrigerador, el evaporador, el calentador y el condensador. En el patrón de flujo tenemos el flujo paralelo, cruzado y contracorriente. El paralelo, como podemos ver en la imagen, es cuando las corrientes de ambos fluidos discurren paralelas en la misma dirección. En cambio, el cruzado es cuando las corrientes de dos fluidos forman un ángulo entre sí. Ahí en el flujo cruzado existen dos tipos, que viene siendo el flujo cruzado de un paso, que es la distribución en donde un fluido dentro de la unidad circula perpendicularmente a la trayectoria del otro. Y en cambio, en el flujo cruzado de pasos múltiples dice que se desplaza transversalmente en forma alternativa con respecto a la otra corriente de fluido. Y por último tenemos el flujo contracorriente, que significa que los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Los principales usos del intercambiador de calor. Ahí tenemos como elevar la temperatura de un fluido usando tonos calientes, condensar gases utilizando fluidos fríos, evaporar líquidos, llevar a ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro gaseoso más caliente, y por último refrescar un fluido empleando otro con menor temperatura. Las aplicaciones en la industria tenemos que se aplican en la industria marítima, centrales nucleares, industrias alimentarias, industria química, industria metalúrgica, industria automovilística, industria petroquímica, las cuales en los videos que están dentro del blog les vamos a detallar más a fondo el uso en los diferentes sectores de la industria. Siguiente. Y por último tenemos la bibliografía, donde
tomamos como referencia el manual de ingeniero químico y bueno, gracias.